Y esta mañana vamos a estar estudiando básicamente el versículo 14 y 15 que nos habla del inicio oficial del ministerio de Jesús. En las semanas anteriores hemos visto los preparativos para el inicio del ministerio. Vimos cómo Jesús se bautizó, cómo vino el Espíritu Santo sobre él, cómo fue la aprobación del Padre desde el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado. Y luego vimos esos 40 días en el desierto de ayuno que Jesús tuvo cuando fue tentado por el diablo. Pues al llegar al versículo 14, llegamos, hermanos, al inicio oficial ya en sí del ministerio público de Jesús en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver dos encabezados de este tema, solamente dos. El primero es el contexto en el que se da este inicio del ministerio. ¿Qué circunstancias fueron determinantes para que Jesús iniciara su ministerio? Y el segundo encabezado que vamos a ver es a qué le dio prioridad Jesús en su ministerio. Sabemos, ¿verdad, hermanos?, que Jesús hizo muchas cosas en su ministerio, muchas cosas, pero hubo algo a lo que Jesús le dio prioridad en su ministerio. Y de eso vamos a hablar entonces en este tema. Así es que les invito a abrir su Biblia y estudiemos entonces el primer encabezado, el contexto en que se dio el inicio oficial del ministerio de Jesús. Y si usted tiene su Biblia, vamos a leer el versículo 14 que dice lo siguiente, allí en su Biblia, Marcos 1, verso 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Noten, hermanos, que el texto nos dice que sucedió algo con Juan el Bautista, que fue el factor para que Jesús supliera ese vacío ministerial. El precursor, Juan el Bautista, el que había venido a preparar el camino del Señor, está ahora preso. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de visitar una cárcel, pero los que hemos estado en estos lugares sabemos lo difícil que es ser privado de la libertad. Ahora aquí tenemos a Juan el Bautista, preso. Y uno se impresiona porque Juan el Bautista pasó de ser uno de los grandes promotores de un despertar espiritual a nivel nacional a ser un recluso de las cárceles romanas. ¿No le suena interesante eso, hermano? De estar en el mover de Dios en un gran avivamiento donde toda Jerusalén salía a escucharle, ahora termina como un recluso en estas cárceles. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando se trabaja en la obra de Dios, cuando se trabaja en el mover de Dios, las puertas del infierno se abaten contra los hombres de Dios para tratar de restringirlos, de censurarlos y de callar su predicación. El compromiso de Juan el Bautista con Dios lo hizo meterse en problemas con Herodes. Y es que ya lo decía este gran pastor, misionero, evangelista americano de algunos años atrás, A.W. Tozer. Él dijo lo siguiente: estar bien con Dios a menudo significa estar en problemas con los hombres. Y eso es una gran verdad. Estar bien con Dios a menudo, hermanos, significa persecución de parte de los hombres caídos, de los hombres que no conocen al Señor. Y Juan el Bautista sintió esa oposición de primera mano en su ministerio, al punto que, pues, Satanás usó a sus instrumentos para meterlo a la cárcel. Ahora, Juan el Bautista sabía que él debía ser quitado de en medio para que el Mesías empezara su ministerio. Así es que Juan el Bautista decía: miren, no importa qué pase conmigo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Juan el Bautista sabía que el ministerio de Jesús no iniciaría oficialmente, sino hasta que el ministerio del precursor terminara oficialmente. Y esto es interesante, hermanos, cuando pensamos en la vida de Juan el Bautista, porque él siempre vivió para ser el segundo, no el primero. Juan el Bautista vino a picar piedra en Jerusalén, espiritualmente hablando. ¿Recuerdan ustedes que habían pasado 400 años sin que Jerusalén viera un profeta? Y es Juan el Bautista en el que empieza a trabajar en eso, y cuando ya está el avivamiento, le da el ministerio a Jesús. Eso es como que un pastor fuera a un lugar inhóspito, a un lugar difícil donde no ha llegado el evangelio, a picar piedra, a trabajar, y cuando esa iglesia ha crecido, se la deja a otro pastor para que siga adelante. Pregunto, ¿sería fácil eso humanamente hablando? ¿Sería fácil para usted trabajar en una empresa de cero y una vez que ha crecido la empresa le dicen a usted, bueno, muchas gracias por su trabajo, ahora le vamos a dejar la empresa a otra persona? Humanamente hablando sería algo difícil, pero Juan el Bautista lo hizo gustosamente y fue a la cárcel. Y él sabía que necesitaba ser quitado de en medio para que él pudiera iniciar el ministerio, el Mesías pudiera iniciar. Juan el Bautista entonces ahora está en la cárcel, se olvidó de comer bien durante su ministerio, de vestir bien, se olvidó de estar en las grandes ciudades, se olvidó de lujos. Por la altura espiritual en el reino que Juan el Bautista tenía, por supuesto que Juan podía vestirse de lino fino. Por supuesto que podía comer grandes manjares. Pero Juan el Bautista nos enseña que la grandeza de un hombre no está en lo que exhibe, sino que en lo que no exhibe. La grandeza de un hombre no está en lo que exhibe, en lo que luce, sino en lo que se limita. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Es otro concepto, otra filosofía. Y ahí está Juan, sufriendo gustosamente por la causa de Cristo. La pregunta es, ¿por qué Juan fue encarcelado? Bueno, fue por su confrontación al pecado de Herodes. Ustedes recuerdan un pecado de adulterio y de incesto. Herodes le había quitado su esposa a su hermano Felipe. Pero resulta que Herodías, encima, era su sobrina, porque era hija de su medio hermano Aristóbulo. Y Juan lo confrontó, y a Herodes pues no le pareció y lo metió a la cárcel. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús en muchos sentidos. ¿Sabe? Él preparó el camino del bautismo. Juan el Bautista inicia esta práctica y luego los discípulos de Jesús le dan continuidad. Él fue el precursor en el tema del bautismo. Juan el Bautista también preparó el camino del mensaje porque habló del arrepentimiento y Jesús le dio seguimiento al tema del arrepentimiento. Pero Juan el Bautista no solo fue el precursor en cuanto al mensaje, sino fue el precursor del Mesías en cuanto a su sufrimiento también. Porque el hecho de que Juan el Bautista fuera a la cárcel y muriera decapitado en la cárcel anticipaba también lo que le esperaría al Mesías, y no solo al Mesías, sino a todos aquellos que decidiéramos seguir al Mesías. Así es que, ¿cuál es el contexto en el inicio del ministerio? El encarcelamiento de Juan, el sufrimiento, la persecución. Queridos hermanos, ese fue el contexto del inicio. Jesús inicia su ministerio en Galilea porque Juan el Bautista es perseguido y es metido en la cárcel. Y eso nos recuerda, hermanos, que el reino siempre avanza en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11, versículo 12, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Jesús no se intimida. Jesús no dice, ay, metieron en la cárcel a Juan en Galilea, entonces vámonos a otro lado. No, Jesús va precisamente a Galilea.
delante de Herodes, el gobernador de Galilea, para hacer su ministerio. No se dejó intimidar, porque hermanos, la persecución es parte del obrar de Dios. Y cuando pensamos en esto, hermanos, esto no es nuevo, como dice Jesús, desde Juan el Bautista hasta ahora, y nosotros podemos aplicar ese texto a nuestro 2022. Desde Juan el Bautista hasta ahora, hermanos, el reino de Dios sufre violencia. Y es interesante notar cómo hoy día cada vez se está queriendo censurar la predicación del Evangelio. Hoy predicar el mensaje de la Biblia es un discurso de odio. Y hay iniciativas de ley en los congresos de nuestra Latinoamérica para prohibir que se predique la verdad del Evangelio, porque se cataloga hoy día como un discurso de odio. Y sabe que, hermano, hay pastores que ya están siendo encarcelados por predicar. Desde el día de Juan el Bautista hasta nuestros días, los violentos quieren detener y destruir el Evangelio. Así es que no nos sorprenda, hermanos. Debemos seguir predicando para que eso no ocurra. Massimo Introvigne es un sociólogo italiano, fundador y director ejecutivo del Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones. También es el representante sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Estoy leyendo su biografía para que podamos entender lo que él dice. En su intervención en la Conferencia Internacional sobre el Diálogo Interreligioso entre Cristianos, Judíos y Musulmanes, que se celebró en Budapest, promovida por la presidencia húngara a la Unión Europea, informó lo siguiente. Uno de los hallazgos de este sociólogo es lo siguiente: cada 5 minutos un cristiano muere asesinado por su fe. Si yo llevo 15 o 20 minutos predicando en este momento, han muerto 4 hermanos en la fe por ser cristianos. Hay una cristianofobia a nivel global, de la cual nadie habla, ¿cierto? Se habla de otras fobias, ¿verdad? De otros supuestos discursos de odio. Pero si hay un grupo que está siendo asesinado por su fe, por su creencia, son los cristianos. Y eso, ahí está el sitio en internet donde podemos hallar estas estadísticas. Pero hermanos, eso pasó con Juan, eso pasó con Jesús, y eso sigue pasando porque el reino de Satanás se opone a la causa de Cristo. Y a veces nosotros los cristianos aquí en Occidente olvidamos esa persecución. Nos sorprende cuando alguien habla mal de nosotros. Hermano, la persecución será más fuerte cada día y debemos prepararnos. Pablo dijo, si alguno quiere vivir piadosamente, ¿sabe qué? Padecerá persecución. ¿Y por qué sucede eso, hermanos? ¿Por qué sucedió eso en el Evangelio? Porque dice Juan que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Por eso somos perseguidos. Porque las tinieblas a la tiniebla no le gusta la luz. ¿No es cierto que cuando usted está en su cuarto durmiendo a oscuras y alguien enciende la luz, ¿qué hace usted? Naturalmente, cubrirse los ojos, ¿verdad? Porque cuando uno está en oscuridad, la luz incomoda. Eso mismo sucede a nivel espiritual. Este mundo está lleno de oscuridad espiritual, y cuando el mundo está en oscuridad espiritual y viene la luz, le ofende, le molesta. Por eso hay personas que simplemente por el hecho de ser cristianos les vamos a caer mal. No sé si ha tenido esa bendición. Hay personas que simplemente cuando se enteran que usted es cristiano, simplemente por el hecho de ser cristiano, va a ofender. Y eso fue lo que pasó. Y ese es el contexto. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Mientras haya un cielo y una tierra, habrá una iglesia que seguirá predicando su palabra.
Así es que, hermanos, en nada debemos intimidarnos. Seguirá habiendo persecución, lo ha habido, hay hoy y seguirá habiendo. Pero Jesús prometió que ni las puertas del Hades. ¿Y sabe qué? El encarcelamiento de Juan el Bautista no fue suficiente para acabar con el movimiento cristiano. El encarcelamiento de Juan el Bautista no fue suficiente para callar el ministerio de Jesús. Volviendo otra vez al versículo 14, entonces dice el texto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Ahora, hermanos, pasamos al siguiente encabezado. ¿Cuál fue la prioridad en el ministerio de Jesús? Y sabe, hermano, Jesús hizo muchas cosas, por supuesto. Dio de comer a una multitud de más de 5,000 personas. Jesús sanó leprosos, sanó paralíticos. Jesús hizo muchas cosas. Pero ¿cuál fue la prioridad de su ministerio? Y es lo que vamos a ver en el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, que es el libro que estamos estudiando. Marcos capítulo 1, verso 14 nos dice a qué Jesús le dio la prioridad. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Pregunto, hermanos, ¿qué dice su Biblia? ¿A qué vino Jesús a Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sabe, querido hermano, hermana, qué fue el énfasis en el ministerio de Jesús? La predicación del evangelio. Alguien dijo: Jesús solo tuvo un hijo unigénito y fue predicador. Eso nos dice mucho de lo que Jesús quiso hacer como prioridad en su ministerio: predicar la palabra del Señor. Y hermanos, creo que hoy día a la iglesia contemporánea como que se le olvida que la tarea principal debe ser el tema de predicar la palabra de Dios. ¿No es cierto que hoy día parece que está de moda que todo tiene que ver con milagros, sanidades, prodigios, señales? Y las personas están con una fiebre de encontrar su milagro cada domingo. Como que el mensaje se reduce a simplemente: ven y recibe tu milagro. ¿Pero será que ese fue el énfasis de Jesús? Bueno, por supuesto que la gente buscó a Jesús en grandes multitudes para encontrar una sanidad. Más adelantito, en el versículo 32 del Evangelio de Marcos, encontramos que en cierta ocasión toda la ciudad, como decimos, acaparó a Jesús en un lugar para que sanara. Y vean lo que dice el versículo 32 de Marcos, capítulo 1, verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, toda la ciudad, y sanó a muchos. Noten, hermanos, que no sanó a todos, pero sí sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Usted se imagina todos los enfermos de esta ciudad, con gran necesidad, por supuesto? Todos los que pasamos por enfermedades sabemos lo difícil que es estar bajo una enfermedad. Y ahí estaban alrededor de Jesús. Pero ¿sabe qué nos dice el texto? Que llegó un momento en la noche, no sabemos a qué horas de la noche, porque fue una jornada bastante extenuante sin duda para Jesús, pero llegó un momento en la noche que Jesús dijo: hasta aquí nomás, basta, suficiente. Como cuando uno va a pedir numerito, ¿verdad? Cuando una jornada médica, y le dicen: bueno, hasta tal número nada más, y ahí se quedan los demás. Pues ¿sabe qué? Muchos de los enfermos y de las personas que estaban alrededor se quedaron a pernoctar alrededor de Jesús para hacer cola para el siguiente día. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 35, verso 39. Levantándose muy de mañana, dice el verso 35, Jesús, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron:
todos te buscan. Es decir, habían quedado muchas personas con necesidad afuera. Pero fíjense la respuesta de Jesús en el verso 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino Jesús, hermanos? Para predicar. ¿Y sabe qué? Ya no volvió a la jornada de sanidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa no era la prioridad de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús vino a este mundo con una agenda establecida. Jesús vino por la agenda de Dios, no por la agenda de los hombres. Jesús no dejó que las necesidades temporales quitaran de su mente las necesidades eternas. Jesús buscaba una sanidad mucho más profunda. ¿Sabe que todos los que sanó Jesús la noche antes volvieron a morir? ¿O murieron más bien? Jesús no quería simplemente sanar el cuerpo, Él quería sanar el alma, porque todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús quería que las personas vieran más allá de sus necesidades temporales y pensaran en sus necesidades eternas. Y para esa necesidad eterna, Dios hizo la predicación del Evangelio. Para esto vine, dice Jesús, no vine para hacer milagros y sanidades. Vine para predicar el Evangelio. Esa fue, hermanos, la labor primordial en el ministerio de Jesús. Y así lo entendió la iglesia primitiva, al punto, hermanos, que en el libro de Hechos, también, por supuesto, los apóstoles tuvieron el don de sanidad y milagros, pero ¿sabe cuál fue también la prioridad de ellos? También fue el ministerio de la palabra, el ministerio del estudio de el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes el incidente que se dio en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando la viuda de los griegos murmuraban contra las viudas de los hebreos y había necesidad de atenderles? Fíjense la decisión que tomaron los apóstoles en Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. En la iglesia primitiva, la predicación también fue prioridad. Les dijeron: no es justo que por servir las mesas nosotros descuidemos el ministerio de la palabra. Hermanos, a manera de testimonio, muchos años, en los primeros años del ministerio pastoral, yo descuidé la palabra. Estuve involucrado en cantidades de sesiones, en cantidades de actividades, en cantidades de cuestiones administrativas, y he de reconocer, hermanos, que cuando ya iba a llegar el domingo, yo decía: ya me toca predicar. Y entonces a última hora, ¿y sabe qué? El ministerio fue afectado. Hasta que Dios me habló a través de este pasaje y entendí, hermanos, la prioridad es el alimento de una congregación. Y desde esa vez, pues mis prioridades cambiaron. De nada serviría, hermanos, estar involucrados en muchas cosas si estamos mal alimentados. Debemos volver a la prioridad de la Escritura. Pero esto no es solo a nivel de congregación, a nivel personal. ¿Cómo está usted? ¿Es la Escritura su alimento espiritual todos los días? Porque allí fue donde Jesús se alimentó y lo que Él quiso fue darle esa prioridad, predicar el Evangelio. Ahora quisiera que viéramos cuál fue el mensaje de la predicación de Jesús. A mí me impresiona, ¿sabe? Lo que me encantaría a mí escuchar hoy, predicar a Jesús como lo hicieron en Jerusalén en aquel primer siglo.
No sé si a usted le gustaría. Él no usó micrófono, no usó diapositivas, no usó una computadora, no usó cañonera, pero ha de haber sido la cosa más hermosa escuchar a Jesús predicar. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cómo predicaba Jesús? Bueno, no hay necesidad de darle mucha vuelta porque la Biblia dice cómo predicaba. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Veamos en nuestra Biblia, en Marcos capítulo 1, verso 14. Fíjense cómo predicaba Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Versículo 14. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sabe de qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Esa era su predicación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el evangelio, hermanos? Nosotros nos llamamos evangélicos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué significa el evangelio? El evangelio es una palabra nueva en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes? Esa palabra no se halla en el Antiguo Testamento. Es una palabra que Marcos toma, es el primero que toma esa palabra que se utilizaba en el ámbito político y militar para hablar cuando había una guerra y un emperador ganaba la batalla. Esa era una buena noticia, era una noticia extraordinaria para bien. Era una noticia, no era cualquier noticia, era una noticia que cambiaba por completo el futuro de las personas que escuchaban. Eso es el evangelio, hermanos. El evangelio sigue siendo la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Y hermanos, yo pensaba esta semana en medio de la guerra de Ucrania y Rusia y cómo cada vez la escalada de violencia, si alguno piensa que eso es allá y aquí no nos afecta, está muy equivocado. Noticias tan difíciles como el hundimiento que hubo en Villanueva, lo que se ha sufrido con esta familia que perdió a sus familiares, en medio del aumento del combustible, del alza de la canasta básica, en medio de todas las malas noticias, huracanes que han habido, terremotos. Hermanos, el evangelio, ¿sabe qué? Sigue siendo una buena noticia. En medio de todas las demás malas noticias, el evangelio sigue siendo una buena noticia y la mejor noticia. Porque el reino de Dios, en medio del reino de las tinieblas, el reino de Dios se ha acercado y sigue creciendo. El anuncio del evangelio, hermanos, es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a favor de sus escogidos, a favor de sus hijos. Y esta es la gran diferencia, hermanos, entre lo que todas las religiones ofrecen y lo que el evangelio ofrece. El evangelio es el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque todas las demás religiones nos enseñan el camino que los hombres han hecho para llegar a Dios. El budismo nos enseña qué tiene que hacer usted para encontrar la salvación. El Islam le enseñan al hombre qué es lo que tiene que hacer para llegar a Dios y alcanzar la salvación. El judaísmo le enseña lo que usted tiene que hacer para llegar a alcanzar la salvación. Pero el evangelio no es el camino que los hombres hacen para llegar a Dios, es lo contrario. El evangelio es el camino que Dios hizo para llegar al hombre y darle salvación. Esos son dos filosofías, dos caminos totalmente distintos. Hermanos, el evangelio no nos enseña lo que tenemos que hacer para ganarnos la salvación. El evangelio nos enseña lo que Dios hizo a través de su Hijo para alcanzarlo a usted y alcanzarme a mí. Y eso es diferente. Ahora, Jesús en su predicación en el verso 14 y 15 nos dice que el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios tiene solamente un Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué este mensaje entonces recibe oposición en esta tierra?
¿Por qué el mensaje del Evangelio recibe tanto rechazo y repudio a lo largo de los siglos? Precisamente por el rey. Porque el hombre, siendo esclavo, se cree rey y no acepta a otro rey. ¿Recuerda usted esta canción que se hizo famosa? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. ¿Se acuerda usted de ese coro? No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Sabe por qué esa canción se volvió tan famosa? Pero tan famosa que muchos la cantan así con las venas saltadas y con gran pasión. Porque, hermanos, esa canción revela lo que hay en el corazón de los hombres caídos. Lo que nosotros queremos es ser el rey de nuestra vida, hacer lo que se nos da la gana, vivir como queremos, no como el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere. Ahora, esa canción, la versión de Sigo siendo el rey, no es original de don Vicente. Esa está en Lucas, capítulo 19. De ahí la sacó seguramente. En la parábola de las 10 vinas, cuando Jesús representa a este rey noble. Lucas 19:2 dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este representa a Jesús. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio minas. ¿Qué significa minas? No es una bomba, ¿verdad? Sino una mina era una medida monetaria griega de 3 meses de trabajo, es decir, les dio dinero. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Vea la respuesta del verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos, nosotros queremos ser los reyes de nuestra vida. No queremos que nadie más esté. ¿Sabe por qué hoy las personas rehúsan el Evangelio, rehúsan a Cristo? Porque ellos quieren seguir siendo el rey de su vida. Porque ellos quieren seguir viviendo para sí mismos. Vamos a terminar entonces, después de que hemos visto cuál es la prioridad, cuál es el mensaje del ministerio de Jesús, de su predicación. Vamos a terminar ahora viendo los 2 requisitos para entrar a ese reino del mensaje que Jesús presenta. Versículo 14 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y entonces en su Biblia dice 2 requisitos para entrar en el reino. ¿Cuáles son? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús. Arrepentimiento y fe. Los 2 requisitos, hermanos, para entrar en ese reino. Arrepentimiento. ¿Sabe qué es el arrepentimiento, hermanos? La mejor manera de expresar arrepentimiento es como la palabra rendición. Cuando un ejército entra en guerra contra otro ejército, y uno de ellos se logra imponer sobre otros teniendo la victoria, si el ejército derrotado quiere preservar su vida, puede hacer algo, y es sacar una bandera blanca. Y esa bandera blanca significa: me rindo. El arrepentimiento es sacar esa banderita blanca y decirle a Dios: Dios, dejo de pelear contigo, tú eres el rey. Yo no soy el rey. Yo no sigo siendo el rey. No tengo reina ni trono, yo no quiero ser el rey. Arrepentimiento es sacar la banderita blanca y decirle a Dios: Dios, me rindo. Por eso, hermanos, el mensaje del arrepentimiento no es una invitación, es un mandamiento. Fíjese lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Notan eso?
ahora manda a todos los hombres. ¿Sabe, hermano? Cuando un emperador era elegido y era coronado en Roma, este emperador no iba a pedirles permiso a sus súbditos, a los ciudadanos de Roma, para ver si lo querían reconocer como emperador. Cuando un emperador era puesto en su cargo y era coronado, él no debía pedir permiso, él mandaba que se rindieran a él. Jesús entonces no está pidiendo permiso. Por eso dice el texto, manda a todos los hombres. En Guatemala, en China, en Rusia, en Ucrania, el mensaje es el mismo: ríndanse ante Cristo. Ríndanse ante Cristo. Hermanos, cuando un evangelio se predica y no trae arrepentimiento, o es decir, no se anuncia arrepentimiento, no es evangelio. El evangelio no se puede omitir el arrepentimiento no se puede omitir del mensaje. Juan el Bautista habló del arrepentimiento, Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos. Jesús en su ministerio, Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la iglesia primitiva también incluyó dentro de su mensaje lo mismo. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos. Y Apocalipsis termina también llamando al arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es para incrédulos y para creyentes. A veces pensamos que el arrepentimiento es solo para los que están allá afuera. El arrepentimiento, el incrédulo necesita arrepentimiento para salvación. El creyente necesita arrepentimiento para santificación. La pregunta es: ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿Qué es el arrepentimiento? Hermanos, el arrepentimiento no es simplemente un cambio de conducta, un cambio de acciones. ¿No es cierto que nosotros podemos cambiar de conducta pero seguir teniendo el mismo corazón? Podemos cambiar nuestra conducta, pero cambiar el corazón es otra cosa. El arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio dentro de nosotros. El siguiente requisito, y con esto termino: creed en el evangelio. No basta, hermanos, solamente con arrepentirnos. Necesitamos creer en el evangelio. La pregunta es: ¿qué es el evangelio? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, pero alguien me enseñó en una frase, de manera poética, ¿qué es el evangelio? Y eso se me quedó, porque el evangelio es el mensaje de un rey que envió a su hijo a matar al dragón y rescatar a una rebelde y perversa mujer, cambiándole el corazón para hacerla su esposa y llevarla a su palacio. Una manera tan resumida de hablar del evangelio. Un rey que envió a su hijo a matar al dragón para rescatar no a una dulce y noble princesa. No, eso no éramos nosotros. ¿Sabe por qué esta mujer es una perversa y rebelde? Porque estaba más enamorada del dragón. Pero aún así, este rey envió a su hijo a rescatarla, cambiarle su corazón, hacerla su esposa y llevarla a su palacio. Es lo que Cristo está haciendo, hermanos, con nosotros. Creed en el evangelio. Fue el ministerio de Jesús, predicando el evangelio del reino, predicando arrepentimiento y fe para salvación. No es por obras, hermanos, no es por algo que yo haga, no son por mis méritos personales, es por la gracia de Cristo que nosotros tenemos acceso a esa salvación. Hoy
Vamos a celebrar la cena. ¿De qué tiene usted que arrepentirse en este momento? Pongámonos de pie, hermanos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos esta mañana? Hoy recordamos este mensaje. El reino de Dios se ha acercado. La buena noticia de que en Cristo hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amado Padre, muchas gracias, porque hoy recordamos el gran mensaje del Evangelio. La buena noticia que el reino se ha acercado. Dios ha intervenido en la historia a través de su Hijo para ofrecernos perdón, reconciliación, mediante su muerte en la cruz y resurrección. Nosotros creemos ese mensaje, Padre. Nosotros creemos tu evangelio, la verdad de tu evangelio. Y queremos arrepentirnos, Señor, en esta mañana por los pecados que hemos cometido. Tú conoces, Señor. Tú no has venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Padre. Nos amparamos únicamente a la gracia, a la misericordia de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres por tu perdón y por tu gracia. Porque tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia. No contenderás para siempre, ni para siempre guardarás el enojo. Como el Padre se compadece de los hijos, tú te compadeces de los que te aman. Perdónanos, Señor. Hoy recordamos tu evangelio. Recordamos que tú eres santo y nosotros pecadores, que hemos sido rescatados por la gracia y la obra completa de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.